Ya nació el año 30. Es un médico psicoanalista argentino, ganador del premio Konex en el 96, premio humanístico en psicosomática, en ciencias de la mente. En general, podríamos decir que cuando nos preguntamos cómo nos enfermamos, siempre pensamos en alguna causa. Nos enfermamos, por ejemplo, porque tomamos frío. O también podría suceder, para decirlo de una manera muchísimo más clara, que nos hubiéramos caído desde un primer piso y al caer nos hubiéramos fracturado una pierna. Entonces, cuando nos preguntan ¿cómo ha sucedido esto?, nosotros contamos lo que nos sucedió y eso es una causa. Significado en función de nuestra vida o de la vida que tenemos como seres vivos. Esto, desgraciadamente, se suele confundir con lo que se llama una causa psíquica, pero en realidad, inclusive con el concepto de psicogénesis. Pero en realidad, si bien esto es posible pensarlo así, es demasiado limitado. En realidad, el significado de una enfermedad no se limita a lo que se puede comprender pensando en qué es el resultado de una causa. Pero, ¿y esto por qué? Bueno, porque si nosotros vemos con cuidado lo que es el pensamiento causal, nos damos cuenta de que podemos hablar de causa solamente cuando nos damos cuenta de cómo actúa la causa para producir el efecto, o sea, lo que se llama un mecanismo. Pero que una cosa suceda antes que otra no significa necesariamente que es su causa, aunque habitualmente estén juntas. Por ejemplo, el rayo y el trueno suceden juntos, y el rayo sucede primero, y el trueno sucede después, pero el rayo no es la causa del trueno, sino que es un mismo fenómeno visto visualmente o acústicamente. Descartes planteó la existencia de dos tipos de cosas. Una que llamaba res extensa, es decir, la cosa que ocupa un espacio y que es algo físico, y otra que llamaba la res cogitans, que es lo que llamamos algo psíquico. Y así creó el problema de que cómo se relaciona lo psíquico con lo físico y lo físico con lo psíquico. Por más vueltas que ha dado la medicina y la filosofía, esto no se ha podido resolver nunca. Nadie sabe cómo sucede que entra una luz intensa por mis ojos y esto me produce una molestia, un fastidio que yo experimento anímicamente. Nadie sabe tampoco cómo es que si yo quiero por ese fastidio cerrar los párpados, el acto voluntario, mi decisión de cerrar los párpados se acompaña por el movimiento muscular. Y esto generó este famoso problema que no solamente se ha hecho célebre, sino tristemente célebre, que es el guión que separa a la psicosomática. Descartes habló de dos tipos de cosas, no de tres. El disgusto anímico y físico se transforma en otra cosa anímica y física también, que se llama enfermedad. A ver si lo puedo decir de una manera más clara, porque va un poco a contrasentido de lo que se oye siempre, ¿no? Cuando una persona llora con el cuerpo y con el alma. Y no es que cuando llora la tristeza se le hizo física. Ni una cosa deja de ser física cuando se la comprende anímicamente, ni deja de ser anímica cuando altera de manera manifiesta lo que se percibe. En realidad lo psíquico y lo somático están siempre al mismo tiempo. Lo que pasa es que hay cosas que las vemos muy bien como cosas anímicas y no nos damos cuenta de que se acompañan en el cuerpo, y hay otras que las comprendemos físicamente pero no sabemos lo que significan como cosas psíquicas. Pero podemos decir claramente
que cuando dos personas se besan, no se pueden besar solo con el cuerpo o solo con el alma. No sería un beso si fuera solo con el alma, suponiendo que se pudiera. Y no sería un beso si fuera solo con el cuerpo. Para hacer un beso, tiene que ser con el cuerpo y con el alma. La vida del hombre es siempre con el cuerpo y con el alma, siempre. No puede haber un solo minuto en la vida de un hombre que no sea al mismo tiempo con el cuerpo y con el alma. Lo que ocurre que muchísimas veces no tenemos claro esta transformación del cuerpo, qué significa anímicamente. Lo hemos reprimido, no está en nuestra conciencia, no sabemos anímicamente qué significa. Y al revés, hay situaciones, por ejemplo la llamada melancolía endógena de hace muchos años, una tristeza que no se le encuentra ninguna modificación física, pero eso no quiere decir que no la haya, quiere decir que no la hemos descubierto. De este punto de vista, voy a recurrir a una metáfora. Obviamente no es nada más que una metáfora, ¿verdad? No es que yo estoy diciendo que las cosas son así, pero sirve para comprenderlo como metáfora, ¿no? Cuando nosotros tenemos el agua como líquido, la vemos como de una determinada manera. Cuando se congela es sólida como hielo, y cuando se evapora es el vapor de agua, es gaseosa. Bueno, sirva de metáfora. El hielo es el cuerpo, lo líquido es lo que llamamos alma, y ese vapor simbolizaría lo que todas las almas comparten, es decir, lo que solemos llamar espíritu, pero el agua es siempre una, y de alguna manera no es que una cosa se transforme en otra, sino que se manifiesta de esa manera. $30 años antes de que naciera Freud, murió el insigne poeta inglés William Blake, que dijo una frase maravillosa. Dijo: llamamos cuerpo a la parte del alma que se percibe con los 5 sentidos. Esto lo podemos completar diciendo: y llamamos alma a la vida del cuerpo, al cuerpo vivo. Un cuerpo vivo es un cuerpo animado. Animado quiere decir con alma. ¿Y animado por qué? Por dos cosas fundamentales. Tiene un propósito, una intención, y tiene un motivo que es, al mismo tiempo, es sentir y dirigirse hacia. Y esto es lo que caracteriza lo psíquico. Para que entendamos esto bien, y con esto ya terminaremos esta pequeñísima introducción para ir al punto más importante de la enfermedad. Es como si tuviéramos 3 manos. La mano verdadera, la principal, la mano de uno, la que uno mete en el bolsillo cuando busca una moneda, encuentra la moneda y sabe que encontró la moneda y la toca. Esa es la mano, si ustedes quieren, es la mano psicosomática, es la mano del alma, es la mano histórica. Pero también existe la mano que uno ve, que la tiene arrugada, que la tiene lisa, que la tiene pecosa. Es la mano que una mujer ve cuando se pinta las uñas. Esta mano, vista desde afuera, es la mano física. Es tan importante esta relación que tanto en España como por supuesto en los países de habla española, pero también en los de habla inglesa, francesa y creo que también alemana, aunque no conozco los detalles. Me habían contado el cantito en inglés y me lo olvidé, pero en castellano hay un cantito que las madres le hacen hacer a sus bebés, poniéndole la manito delante de los ojos, se la mueven y le dicen, mientras le mueven la mano al bebé: qué linda manito que tengo yo, qué linda y bonita que Dios me la dio. Y este canto, que no por casualidad se reproduce en otros idiomas, me parece a mí que significa la necesidad que tiene el bebé de ir integrando la mano que ve con la mano que siente cuando se la mueven y darse cuenta de que son una y la misma mano, vista desde 2 puntos de vista distintos. Ahí desaparece el guión de la psicosomática. Ahí es lo mismo
visto dos puntos de vista distintos. Dijo que en realidad uno debería decirle al enfermo, sí, pero no de este modo, sí, pero no así. Yo diría que esta es la esencia de la psicoterapia. Bien, veamos rápidamente qué es la enfermedad, porque hemos hablado de cómo, de por qué enfermamos, pero ¿y qué es enfermar? Hay un concepto de enfermedades típicas, lo que ninguno discutiría que es una enfermedad. La diabetes, la insuficiencia cardíaca, el cáncer, son enfermedades. Sin embargo, muchas veces decimos, y tiene su sentido, pero no es de manera tan típica, los acuerdos ahí no son tan automáticos. Decimos que un delincuente es un enfermo, que la delincuencia es una enfermedad, que el vicio es una enfermedad, y también a veces decimos que cosas que se manifiestan como estado de ánimo, pero que no se le encuentra ninguna causa física, también se suele decir enfermedad, pero no con ese sentido tan concreto de enfermedad típica. Entonces, como ejemplos de enfermedades atípicas diríamos la melancolía, el carácter depresivo, los vicios o la delincuencia también se pueden llamar enfermedades. Las llamemos de una manera, incluyamos en la enfermedad todas, o nos quedemos con las típicas, que son las que se manifiestan de manera grosera como alteraciones en el funcionamiento de los órganos. Nos tenemos que preguntar, ¿y por qué nos enfermamos? ¿Y cómo nos enfermamos? Y ahora hemos dicho que el cómo tiene que ver con una explicación. Mi pregunta es, ¿qué nos colocan los umbrales de la enfermedad? ¿Qué pasa un poquito antes de que nos enfermemos? Y bien, recordemos acá una frase que hemos escuchado muchas veces, también muy profunda, ¿no? El que tiene un porqué para vivir, soporta casi cualquier cómo. La gente se enferma o para morirse con una enfermedad, o para tenerla toda la vida como enfermedad crónica, o para curársela rápidamente. Esto no es ningún secreto, lo saben todos ustedes. Lo que resulta realmente conmovedor es que el destino que se sufre con la enfermedad no depende tanto del diagnóstico como pudiera pensarse. Hay gente que se muere por algo insignificante, como por ejemplo una infección en un dedo, que termina en una septicemia y se muere, y otra vez se cura de una enfermedad tan grave como un cáncer. De manera que el destino que va a sufrir este hombre con esta mujer, con el curso de su enfermedad, tiene que ver con para qué se elige la enfermedad y no solo con qué tipo de enfermedad es. Y la evolución de la enfermedad también tiene que ver con esto. Entonces, a veces decimos, muchas veces también depende de qué vida le espera una vez curada esa enfermedad. Es decir, hacia dónde se dirige. Porque hay pacientes que sabemos que es muy difícil que puedan sobreponerse a la enfermedad, porque viendo su vida da la impresión de que es como si se les hubiera acabado el motivo para vivir. Esto lo podríamos decir de la siguiente manera: todos nos morimos de lo mismo. Nos morimos de haber perdido los motivos para vivir. O podemos decir al revés también. Y cuando nos enfermamos, antes de enfermarnos, cuando estamos por enfermarnos, cuando estamos en los umbrales de la enfermedad, estamos en una crisis vital. Siempre es así. No nos podemos enfermar si no. A veces esta crisis es muy manifiesta y a veces esta crisis permanece negada y oculta, y a veces las ven los seres de alrededor y el mismo paciente lo niega. Pero me parece que es importante comprender que esta crisis se manifiesta como, a veces se llama aburrimiento, pérdida del sentido de la vida, esta vida no vale la pena. Otras veces aparece como una sensación de violencia,
otras veces como apatía. Y podríamos decir que es como si alguien estuviera parado en un lugar de su propia vida en donde obstruye el desarrollo de su misma vida. Imaginemos una persona que se sube a un medio público de transporte y en lugar de sentarse en su asiento se coloca en la mitad del pasillo y se queda ahí parado. Es probable que todo el que pase lo empuje y que se sienta malhumorado. Fundamentales que a veces aparecen vinculadas con el comer, por ejemplo, con la leche, aparece con determinados alimentos, también con determinadas cuestiones entrañables, la textura de un tejido, esto que de alguna manera funciona como un afecto muy hundido en lo inconsciente, pero que nos da una fuentecita de calor y de deseo de vivir, de ir a buscarlo y reencontrarlo, que simbolizamos con el rescoldo de lo que queda en la chimenea cuando quedan las pequeñas brasas después del fuego. Y también es necesario que uno identifique estos pequeños apetitos que de alguna manera también le dan sentido a la vida. Cuando nosotros nos preguntamos cómo se constituye esta falta, de pronto reparamos que esta falta, que es la carencia, lo que me falta y lo que tengo que salir a buscar porque me falta, nos damos cuenta que no debe ser casual que la palabra falta significa una carencia, una transgresión moral. He cometido una falta. Hasta tal punto tiene fuerza esta necesidad de solucionar la falta, que cuando yo estoy en esa situación de falta, lo siento como una merma ética, moral. Mi tía el dominio omnipotente de todo lo que nos gusta. Pero bueno, cuando esto no se logra, aparece una forma de compensación parcial, pero importantísima. Es el afán de protagonismo. Esto ya es consciente. Prácticamente la segunda falta es cuando perdemos el protagonismo. La primera falta es esta pérdida del dominio de lo que creíamos propio. La segunda es la pérdida del protagonismo. Por más protagonistas que lo logremos, porque yo puedo ser protagonista hoy y salir en la primera plana de los diarios porque acabo de escalar el Everest, pero al día siguiente hay un terremoto en San Francisco y yo he perdido la primera plana de los diarios. ¿Cuánto puedo durar en la primera plana de los diarios? El protagonismo es algo que se intenta en un afán y en una lucha denodada, pero sabiendo que este asunto va para pérdida. Y de hecho no se consigue el tener el protagonismo. Y esta prioridad en el amor que tanto conocemos, estos cuatro gigantes del alma, la envidia, los celos, la rivalidad y la culpa, todos giran alrededor de estas cuestiones que acabamos de decir, que tienen que ver con esta sensación de falta, la sensación, otro domina a esta madre que yo creía que era un pedazo de mí. Y ese otro me da celos. Y en el protagonismo lo mismo, alguien me quitó la primera plana de los diarios, alguien me quitó el protagonismo. ¿Qué puedo hacer cuando lo he perdido? Por otro lado, hay algo que colabora para que yo me sienta protagonista. Cuando yo camino, siempre tengo a la misma distancia adelante y hacia atrás y hacia los costados. Yo soy el centro del mundo, el mundo se mueve conmigo. Entonces, mi punto de vista es el punto de vista. Lo que el otro ve es secundario para mí. Quiero decir, todas estas cosas colaboran para que uno tienda a sentirse justificado en su deseo de ser protagonista. Y bueno, cuando esto no se logra, se intenta un sustituto, el reconocimiento, el afán de reconocimiento, tener dinero y no saber emplearlo ingeniosamente para crear bienestar. No es nada fácil crear bienestar, aún teniendo dinero. Y esto lo convierte en tóxico. Y sabemos muy bien
hay personas que se han encontrado una gran cantidad de dinero y se les ha arruinado la vida. Esto se ve cuando se mira con atención. Lo que no se ve con tanta atención es cuando el dinero se va acumulando lentamente y se guarda, y de algún modo ya empieza a convertirse en patológico y bueno, allí ya no se ve con la misma claridad. Entonces estas prioridades ficticias, esta hipertrofia del yo y este confundir los medios con fines, es algo de lo que exploraba en estos de los 4 libros en el que se llama Intimidad, Sexo y Dinero, por lo que pasa con el dinero, que se convierte en vez de ser un medio, pasa a ser un fin. También pasa con la sexualidad degradada, cuando la sexualidad, en lugar de ser en la relación genital de pareja, el orgasmo no es la finalidad, la culminación del acto, es el inicio. Cuando la sexualidad se transforma en algo que termina con el orgasmo, que es lo que los norteamericanos llaman tener sexo. Este tener sexo, que es una descarga, tan descarga como sería cualquier otra necesidad fisiológica, de alguna manera transforma la sexualidad en una fuente de enfermedad y de malestar. Esa es la sexualidad desaprensiva, la sexualidad que se confunde nada más que con una descarga orgástica, cuando en realidad el orgasmo es lo que es el primer acto de la creación de algo sano y que de alguna manera fructifica, generando bienestar y generando motivos y razón de vida. La vida no es solamente la genitalidad. Esto es como la diferencia que hay entre comer para vivir o vivir para comer. ¿No es así? Cuando alguien en lugar de comer para vivir, vive para comer, es porque ha tratado de usar el comer para llenar una vida que siente vacía. Pues exactamente lo mismo pasa también con la genitalidad. No se puede vivir transformando la genitalidad en un fin exclusivo. La genitalidad forma parte de la vida y le da sentido a la vida, pero no puede ser que la vida se vuelque solamente en la genitalidad. Existe en ese sentido la posibilidad de mantener una relación vivencial o convivencial saludable. Y bueno, frente a estos desequilibrios de la vida que son tan comunes, porque cuando yo hablo de esto estoy hablando de, a ver, la enfermedad nos rodea, inclusive muchas veces tiene consenso, inclusive muchas cosas que consideramos hasta envidiables resulta que son cosas patológicas que se nos contagian. En la Edad Media se contagiaban los microbios y se pensaban que eran miasmas. No se sabía que se estaba contagiando la peste bubónica o la fiebre amarilla. Pero bueno, actualmente nos contagiamos pensamientos equivocados que tienen consenso y estos pensamientos nos enferman sin darnos cuenta. Y por eso es tan importante cobrar conciencia de esta cuestión. Y algo que nos puede proteger frente a estas desequilibrios de la vida en muchos campos, y en España, en Argentina y en el mundo. Y también por su prestigio y por haber contribuido de un modo tan relevante a la significación, dignificación y desarrollo de nuestra sociedad andaluza de medicina psicosomática. Así que por eso te presentamos hoy, te entregamos hoy este libro. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco mucho, es un honor para mí. Cuando vine a visitarlos nunca imaginé que iba a recibir tan importante distinción, así que me siento muy contento, muy orgulloso y muy agradecido, y ha sido un gusto muy grande el poder participar con ustedes ya la vez pasada cuando nos encontramos y en esta también, de manera que, bueno,
me pone muy contento también el haber podido presentar mis libros aquí. Pues, De corazón. De corazón. Bueno, simplemente entonces, para que nos dé tiempo, estaríamos hablando horas, como lo hicimos hace años, como el año pasado con la videoconferencia, y que esperamos seguir contando con su presencia pues, muchas veces y muchos años. Pero nos tiene que dar tiempo a que pueda firmar algunos libros de los que, si alguien los ha traído o si los puede comprar ahí, y mientras tomarnos alguna cosa pues para reponer fuerza. de Alcosa, pues que podáis llevar la vivencia, pero sobre todo el orgullo de vuestro barrio a todos los vecinos de aquí de Alcosa. La Miss esta de Málaga, nosotros lo habíamos pronosticado, ¿verdad? A este certamen, también de Alcosa, muchas gracias a vosotros. Ustedes dirigen un poco la artillería francesa que rápidamente recibe contestación de la guerra. Nos gustaría también, tenemos un programa de moda, si lo queríamos comentar, en principio es una idea, es un proyecto, se va a llamar ¿Qué me pongo?, un programa online, y si no le importaría mandarle un saludo a la hermana, muchas gracias por atendernos. A colación con el mundo de la moda tenemos un programa, se va a llamar ¿Qué me pongo?, va a versar precisamente sobre la moda, y también nos gustaría, si no te importa, que nos dedicara unas palabras sobre esto precisamente, que es el buen gusto en el vestir, esta apuesta que tenéis. Bueno, mimbre, el que me pongo, ¿no? Que es la típica frase que tenemos casi todas las mujeres el día que vamos a un evento, a salir, y ¿qué me pongo?, ¿no? De eso precisamente se trata el programa. Quiero que me invite al padre quiero ir al programa.